Buenas noches mi estimado campista, hoy les traigo una historia que encontré buscando en el bosque, es bastante larga, espero que lo oigas mientras estás en la fogata y comiendo. Bueno, me despido mientras escuchas la historia. Capítulo 3. Puede ser un héroe. No costó mucho mudar oficialmente a Izuku a la casa de Eraserhead. De hecho, el aspecto legal fue facilísimo. Su antiguo hogar de acogida estaba feliz de deshacerse de él, y al sistema le daba igual lo que le pasara. Lo único difícil fue que la mayoría de los abogados se preguntaban constantemente si Aizawa realmente quería acoger al delincuente sin peculiaridad. Intentaron disuadirlo, pero Izuku observaba con asombro cómo el desaliñado héroe profesional les gritaba a los abogados que hablaban mal de él. Aizawa se mantuvo firme, y nada lo disuadiría de acoger a Izuku. Honestamente, Izuku no sabía cómo procesarlo, pero sabía que confiaba en Eraser. Este era el hombre que siempre lo vigilaba y nunca lo presionaba para que dijera lo que no quería. Aparecía todos los días que Izuku estaba en ese tejado y lo hacía sentir seguro, incluso si Izuku nunca lo estuvo realmente después de que Eraser o él se fueran. Saber que ese hombre lo estaba acogiendo lo reconfortaba por dentro. Cuando Izuku salió del hospital, quedó legalmente bajo la tutela de Aizawa Shouta. Aún tenía las quemaduras vendadas y el pie izquierdo enyesado, pero se sintió seguro por primera vez en el día sentado en el elegante coche negro de Aizawa. Honestamente, Izuku probablemente era un idiota. ¿Quién confiaba tanto en alguien con solo un poco de conocimiento? Sobre todo cuando se trataba de su vida, pero no podía evitarlo. Desde que encontró al héroe subterráneo, ha sido un fanático apasionado, buscando todo lo que podía para aprender más. A Izuku le llevó mucho tiempo adivinar finalmente cuál era el don del héroe. Tiene sentido mantenerlo oculto, pero vaya. ¿Cómo desearía que fuera más fácil? Fue prácticamente una suposición, pero Izuku pensó que había acertado. Por los vídeos que vio, pudo notar que algo que Eraser hacía afectaba a los demás. A veces, parecía que cuando el héroe miraba en dirección a un villano, sus dons no funcionaban. No era infalible, como cada vez que se encontraba con un don de tipo mutante, así que, en opinión de Izuku, probablemente detenía a los de tipo emisor. Dado que solo cuando el héroe miraba en dirección a un villano, probablemente afectaba a sus ojos. Esta idea se consolidó aún más cuando Izuku notó en un video cómo el héroe usaba gafas que impedían que otros vieran sus ojos. No parecía ser algo eterno, ya que ocasionalmente, por un segundo, un villano recuperaba su don, solo para que desapareciera de nuevo un segundo después. Durante esos intervalos, Izuku notó que el cabello del héroe alternaba entre suelto y flotante, probablemente un indicador de su don. Honestamente, Izuku pensó que Aizawa realmente debería mantener su cabello recogido para no delatar su don. Pero dada la duración, Izuku supuso que fue cuando parpadeó. Se moría de ganas de preguntarle a Eraser si tenía razón, pero no sabía cuál sería el mejor momento. En ese momento, Izuku oyó una risita proveniente del asiento del conductor a su lado. Miró al héroe con expresión interrogativa y vio una sonrisa burlona en su rostro. ¿Es un hábito murmurar tus pensamientos?, le preguntó a Izuku con una risa en su voz. Izuku ladeó la cabeza un poco más, intentando descifrar a qué se refería Eraser. Entonces lo comprendió. Su rostro se puso rojo al instante, ocultando las pecas. Dios mío. ¿Lo dije todo en voz alta? Chilló Izuku, chilló de verdad. Quería morir. Sí, chaval. Y para responder a tu análisis, francamente aterrador, de mi don, tienes toda la razón, dijo el héroe arrastrando las palabras. Toda vergüenza desapareció cuando Izuku se inclinó emocionado para hacerle más preguntas. ¿Lo fue? ¡Qué peculiaridad tan genial! ¿Qué se siente? ¿Puedes identificar qué peculiaridades borraste? ¿Puedes hacer más de una a la vez o solo una? ¿Tiene algún efecto secundario negativo? ¿Puedes guiñar el ojo para prolongar el tiempo de borrado? Debe ser muy útil para ser un héroe. Sin embargo, tiene mucho sentido estar en la clandestinidad, porque si la gente lo descubriera, sería bastante fácil contrarrestarlo, en mi opinión. ¿Sabes qué sienten cuando les borran sus peculiaridades? Yo pediría experimentarlo, pero ya sabes que no me haría ningún daño. Izuku salió corriendo sin pensar. «¡Guau, chaval!», interrumpió Aizawa. Izuku se cayó de inmediato y se hundió en su asiento. Se le había dado bien no divagar ni balbucear cerca del héroe cada vez que se encontraban. Ahora que lo había hecho, ¿se enfadaría demasiado el profesional? ¿Decidiría no quedarse con Izuku? Oye, chico, dijo Aizawa en voz baja, extendiendo la mano para acariciar el cabello de Izuku. Respira, ¿estás bien? No me molestan las preguntas.
De hecho, me alegra oírte divagar. Parece que tienes tu edad. Izuku se giró para mirar al hombre y ver si decía la verdad. Su rostro parecía sincero y aún tenía una sonrisa. No parecía forzada, pues no había tensión, así que Izuku exhaló. Quizás estaba bien. Veamos qué puedo responder. Aizawa se quedó pensativo. El borrado solo funciona con ambos ojos. He intentado guiñar, pero lamentablemente no funciona. En cuanto a la reacción, tengo ojo seco crónico. Siempre llevo gotas para los ojos, eso es una mierda, dijo Izuku en voz baja. Por la risita de Aizawa, lo oyó. Sí, así es. En cuanto a la sensación, no puedo decir nada, pero sí cuando funcionó. Supongo que hay una especie de comprensión de que mi don funcionó en alguien. En cuanto a ellos, la verdad es que no lo sé. Nunca he preguntado. Izuku reflexionó sobre esa información un rato, dejándola reposar en su cabeza. Poco después, sus pensamientos fueron interrumpidos cuando Aizawa entró en el estacionamiento subterráneo de un complejo de apartamentos que Izuku había patrullado varias veces en el pasado. Izuku salió del coche maravillado. Sabía que era un lugar bonito simplemente por lo que veía al pasar. Vamos, chico, llamó a Aizawa. Fue entonces cuando Izuku se dio cuenta de que el profesional ya se había acercado al ascensor cercano mientras él permanecía en el coche. La puerta se abrió justo cuando Izuku llegó al lado de Eraser. Así que, mientras estabas en el hospital, me tomé la libertad de ir a buscar tus cosas a tu antigua casa de acogida. No vi mucho en tu habitación, pero si falta algo, avísame y podemos ir a buscarlo. Izuku asintió. Aizawa probablemente se lo llevó todo, considerando que todo lo que poseía estaba en el único estante de la estantería de su habitación. En fin, solo tenía sus cuadernos, una foto de los Bakugou y su madre, y su equipo de justiciero, que llevaba consigo cuando Aizawa lo encontró. También te preparé una habitación. No sé qué te gusta, así que la mantuve bastante genérica, pero si hay algo que quieras, por favor, házmelo saber. Izuku solo tarareó para demostrar que lo había escuchado. Era improbable que pidiera algo, ya se había acostumbrado a vivir sin nada. Solo necesitaba un cuaderno nuevo cada pocas semanas. Por lo demás, estaría bien. Al llegar al quinto piso, Aizawa salió y caminó por un amplio pasillo hasta su puerta. Una última cosa. Tengo dos gatos que deberías conocer, para que no te asusten. El negro se llama Toby y el naranja, Shou. Toby es un poco antisocial, así que puede que le lleve un tiempo acostumbrarse a ti. Con Shou no tendrás ningún problema. Ama a todos. Izuku no pudo evitar emocionarse. Le encantaban los gatos. Cuando la puerta se abrió, Izuku vio aparecer una mancha naranja del pasillo. Corrió hacia ellos hasta que empezó a enroscarse en las piernas de Aizawa. El hombre se agachó de inmediato y empezó a rascarle la barbilla al gato. Shou, este es nuestro nuevo compañero de piso. Se llama Izuku, murmuró Aizawa al gato, mientras lo empujaba hacia él. Izuku se agachó junto a Aizawa. Extendió la mano con la esperanza de que el gato lo aceptara. Al parecer, cualquier temor era infundado, pues Shou se frotó contra Izuku y empezó a ronronear con fuerza. Izuku sintió la sonrisa que se dibujó en su rostro. El gato era tan pequeño. Casi tan grande como sus dos manos juntas. Entonces oyó un pequeño maullido a su derecha. Al girar la cabeza rápidamente, vio un gran gato negro, casi el doble del tamaño de Shou, sentado pacientemente mientras lo observaba. Oh, dijo Aizawa sorprendido. Bueno, ese es Toby. Normalmente se esconde en mi habitación cuando viene alguien. Al parecer, Toby decidió ser inesperado, porque justo después de que Aizawa dijera eso, el gato negro se unió a Shou y se acurrucó junto a Izuku. Izuku estaba a punto de llorar. Con cuidado, extendió la mano y la pasó por el lomo de Toby, y el gato inmediatamente comenzó a ronronear también. Izuku sintió que las lágrimas le llenaban los ojos. Había algo en recibir amor y confianza de un animal antisocial que te hacía sentir capaz de conquistar el mundo. Después de unos minutos, Aizawa se puso de pie, con las rodillas crujiendo por el movimiento. Izuku no pudo contener la risa que escapó de su boca. Oh, duro, espera a que tengas esta edad. Apuesto a que tus articulaciones sonarán peor, dijo Aizawa secamente. Izuku simplemente le sacó la lengua en respuesta, como el maduro quinceañero que era. Al levantarse, Izuku metió una mano bajo la barriga de Toby intentando levantarlo. Sorprendentemente, el gato se acercó voluntariamente e incluso se acurrucó contra él. Era oficial. Izuku estaba en el cielo. Aizawa le dio un rápido recorrido por el apartamento que terminó en su pequeña habitación. Al entrar, Izuku no pudo evitar maravillarse.
La cama estaba en la esquina trasera derecha con una ventana sobre su cabeza. Al lado había un escritorio y una silla de buen tamaño. En la esquina izquierda había un gran sillón puff en el que Izuku sabía que iba a vivir. A lo largo de la pared izquierda había dos estanterías de tamaño completo. Una estaba llena y cuando Izuku miró más de cerca vio libro tras libro sobre heroísmo, héroes y peculiaridades. El armario estaba a lo largo de la misma pared que la puerta a la derecha y al final de su cama había una lámpara alta. Luces de colores estaban esparcidas alrededor de la moldura del techo. Mientras caminaba alrededor con asombro, vio sus cuadernos. Estaban sentados orgullosamente en la parte superior de la segunda estantería con su foto familiar al final. Era perfecto y esta vez no pudo evitar que las lágrimas corrieran por su rostro. Como dije, si falta algo o quieres algo, házmelo saber. Antes de que Aizawa pudiera terminar su frase, Izuku ya estaba sacudiendo la cabeza rápidamente. Es perfecto, susurraba una y otra vez. Este lugar era suyo. Este era su hogar. Por primera vez en 3 años, Izuku se sintió como en casa. Aizawa los observaba con una sonrisa. Tómate tu tiempo para mirar a tu alrededor y ponerte cómodo. Voy a empezar con la cena. Tras la partida de Aizawa, Izuku sacó un libro sobre peculiaridades tempranas, se sentó en el puff y empezó a leer con Tobi aún acurrucado en su regazo. Así lo encontró Aizawa un rato después, cuando la cena estaba lista. Quizás la cena debería haber sido un asunto incómodo, pero se sintió igual que en la azotea. Una conversación agradable y un silencio fluido entre ellos. Cuando terminaron, Aizawa se recostó con una mirada seria en su rostro. Antes que nada, siento que hay algo de lo que debemos hablar, comenzó. Izuku sintió que su ansiedad aumentaba. Sabía lo que iba a pasar. Había escuchado al detective y a Eraser en el hospital. Sabían quién era y, aunque no iban a arrestarlo, Izuku sabía que había algo más. No voy a dejar de ser el conejo, interrumpió Izuku a Aizawa antes de que pudiera empezar. No voy a dejar de ayudar a la gente mientras aún esté en mi poder. Aizawa simplemente lo miró con una ceja levantada. Se quedó en silencio un momento antes de continuar. No voy a obligarte a parar. Izuku simplemente lo miró con una ceja levantada. Seguramente el hombre bromeaba. No estás haciendo nada técnicamente ilegal. He hablado personalmente con todas las personas que has salvado y sé cuánto te quieren. Eres un héroe, Izuku, y jamás podría pedirte que pararas. Bueno, si Izuku lloraba antes, no era nada comparado con ahora. Sintió como si todo su mundo se hiciera añicos y luego se rehiciera, con oro llenando las grietas. Escuchar al héroe profesional Eraser decir que él, el pequeño Izuku sin don ni valor, era un héroe fue más de lo que jamás podría haber pedido. Aizawa no supo cómo controlar las lágrimas. Fueron inesperadas. Corrió alrededor de la mesa para arrodillarse rápidamente junto a la pelirroja. Oye, ¿qué pasa? ¿Dije algo malo? Preguntó Aizawa frenéticamente. A Izuku le tomó un minuto recuperar el aliento para poder responder, pero cuando lo hizo, su voz salió entrecortada y pequeña. ¿De verdad crees que soy un héroe? Fue como si una repentina comprensión lo invadiera. Era un niño que, obviamente, había sido maltratado y degradado toda su vida. Sus sueños probablemente se habían desmoronado antes siquiera de formarse. Con seguridad, Aizawa respondió. Por supuesto. Y si le preguntaras a cualquiera de las personas que has salvado a lo largo de los años, estoy seguro de que estarían de acuerdo. Aizawa se tomó un minuto para mirar al niño que lloraba frente a él. ¿Quieres ser un héroe, Izuku? Izuku asintió rápidamente con la cabeza. Más que nada. Ha sido mi sueño de toda la vida. Quiero salvar a la gente. Darles esperanza. Quiero ser un héroe. Sollozó. Bueno, suspiró Aizawa mientras se apoyaba sobre sus talones. No puedo dejar que actúes como justiciero hasta que estés completamente curado. Cuando Izuku abrió la boca para discutir, el héroe lo fulminó con la mirada, activando su don solo para darse esa ventaja. No, estás lesionado y si intentas algo podrías empeorar, así que necesitas descansar. Luego, dentro de 1 mes y medio, si quieres, es el examen de admisión a la UA. Izuku lo miró en estado de shock. «UA», susurró. Esa era la escuela soñada de él y Kacchan antes de que la vida se lo impidiera. Últimamente, Izuku ni siquiera soñaba con entrar. Era imposible. ¿De verdad crees que podría entrar? Preguntó en voz baja. Aizawa se aseguró de mirarlo a los ojos cuando respondió. Sé que puedes. Izuku se levantó de un salto de la silla y abrazó al hombre con todas sus fuerzas. El repentino cambio de postura hizo que Aizawa cayera al suelo, con el niño sollozando encima. Solo sonrió y les dio unas palmaditas en la espalda.
Aizawa haría todo lo posible por ayudar a Izuku a alcanzar su sueño. Solo que de una forma un poco más legal. Oye, Eraser, dijo Izuku de repente. ¿Por casualidad cogiste las 2 porras que quedaron en la escena del crimen? Aizawa negó con la cabeza, pensativo. No creo haber visto nada cuando estuve allí, y la policía no recogió ninguna prueba. Cuando Izuku soltó una maldición silenciosa pero firme, Aizawa levantó una ceja en señal de interrogación. Izuku no pareció darse cuenta, pero perdido en sus pensamientos como estaba, respondió vagamente. Ahora tendré que hacer unos nuevos antes del examen. Con un suspiro, el chico se levantó y se fue cojeando a su habitación mientras murmuraba sobre varillas, baterías y un soplete. ¿En qué se había metido exactamente Aizawa? Capítulo 4. Diviértete y vuélvete salvaje. Eso era todo. Hoy era el día. Izuku iba a presentar el examen de admisión para la escuela con la que había soñado desde los 4 años. Con una respiración profunda, Izuku cruzó la puerta con estrellas en sus ojos. Y tropezó inmediatamente. Al caer, se resignó a su destino. Era una señal. Todos tenían razón. No debería ser un héroe. Estaba siendo un estúpido. Arrugó la cara, anticipando ser aplastado contra la acera. Cuando el pavimento no impactó, miró hacia abajo en estado de shock. Solo para verse flotando sobre el suelo. Ni siquiera estaba asustado, solo más fascinado por el resultado. ¿Cómo sucedió esto? De repente, una pequeña niña de cabello castaño apareció junto a su hombro. Perdón por usar mi don sin preguntarte. Pensé que traería mala suerte que te cayeras antes del examen, sonrió mientras lo ayudaba a enderezarse en el pavimento antes de liberar su don. Izuku sentía todas las preguntas que bullían en su cabeza sobre su don, pero cuando finalmente las resolvió, la chica se había ido. Con un ligero puchero, ni siquiera le dio las gracias, continuó su camino sin más contratiempos. La primera parte del día era el examen escrito. Eraser realmente había ayudado mucho a Izuku. Durante el último mes, le había proporcionado materiales de estudio y exámenes de práctica. Si se equivocaba o no entendía, el hombre lo ayudaba hasta que sentía que había captado el concepto. Izuku sentía que estaba listo. Sentarse en el gran auditorio mientras los cementos, repartía los exámenes era estresante, pero la emoción de Izuku lo ahogaba. Estaba listo. Cuando recibió el examen, se lanzó de lleno. Tenían 3 horas para trabajar en él. Izuku terminó después de 1 hora. Mientras caminaba hacia el frente para entregarlo, repasó algunas preguntas sin percatarse de las miradas de pánico y los murmullos de los demás estudiantes. Cementos levantó la vista al llegar al frente. ¿Tienes alguna pregunta? Le preguntó a la pelirroja. Izuku le devolvió la sonrisa. No, ya terminé. Anunció. Cementos parecía sorprendido. Oh, vale. Te haré el examen. Los vestuarios están al final del pasillo, a tu izquierda. Puedes cambiarte allí y esperar en el auditorio, al otro lado del pasillo. Con un suspiro de alivio, Izuku prácticamente salió del centro de pruebas, antes de que sus pasos comenzaran a disminuir. Hora de cambiar. Izuku no se sentía necesariamente cohibido por su apariencia. Se había acostumbrado, pero sabía que a la gente le incomodaban sus cicatrices y tatuajes. Durante el examen, Izuku usó el Gakuran de su secundaria, que le cubría los brazos y el cuello, pero para la práctica, solo empacó una camiseta sin mangas y mallas. Sabía que la gente lo miraría y se sentiría incómoda, así que decidió aceptarlo, pero a medida que se cambiaba, empezó a cuestionarse su decisión. ¿Sería demasiado? Ya era demasiado tarde, pero Izuku no pudo evitar estresarse. Y se estresó durante las siguientes 2 horas en el otro auditorio. El siguiente estudiante no llegó hasta 1 hora y media después que él. El chico lo miró y se fue inmediatamente. Está bien, Izuku, se repitió. Pero a medida que entraban más personas y los asientos a su alrededor permanecían vacíos, su determinación se desmoronó un poco. Para cuando el último estudiante cruzó la puerta, Izuku se quedó solo. Está bien, Izuku, se dijo. Entonces las luces se apagaron y salió nada menos que el héroe profesional Present Mic. Era uno de sus otros héroes favoritos. Izuku siempre escuchaba su programa de radio de niño. La voz del profesional, por fuerte y caótica que fuera, le recordaba a cuando cocinaba con su madre mientras bailaban en la cocina. Era una sensación de hogar. Como siempre, los pensamientos de Izuku salían de su boca en un murmullo constante sin que él se diera cuenta. Present Mic empezó a explicar lo que iban a hacer, luchar contra robots, claro, cuando fue interrumpido por uno de los estudiantes. Un chico alto y cuadrado, muy rígido, reprendía al héroe por algún error percibido.
Entonces, el chico se giró bruscamente y miró a Izuku con enojo. Y tú, obviamente, estás aquí para interferir con quienes intentan tomar esto en serio. No has parado de hablar ni una sola vez desde que llegaste. Si no vas a hablar en serio, deberías irte. Izuku sintió que un gruñido comenzaba a cruzar sus labios cuando Present Mig lo interrumpió. Si hubieras esperado un poco más, oyente, te habría explicado el cuarto robot, y te pido amablemente que no regañes a otros examinandos, especialmente frente a una audiencia. Present Mig dejó que una mirada fulminante cruzara su rostro antes de continuar. Izuku simplemente se hundió en su asiento. A veces deseaba no ser tan visible. Mientras los examinados eran trasladados a diferentes sitios, Izuku se concentró en los ejercicios de respiración que su madre le había enseñado para la ansiedad de pequeño. Vamos, Izuku, tú puedes. Cuando se paró frente a la beta terrestre, no pudo evitar mirarla con asombro. Parecía el centro de Musutazu, abarcando varias manzanas. Dando vueltas a los bastones que llevaba, echó un vistazo rápido a su alrededor. Cerca del frente del grupo, vio a la morena. Perfecto. Una oportunidad para agradecerle. Izuku se puso el bastón a la espalda y comenzó a avanzar hacia ella. Tras un paso, fue empujado hacia atrás por el tipo cuadrado de antes. ¿No ves que está intentando concentrarse? ¿De verdad estás aquí para fastidiar a los demás? ¡Qué despreciable! Le espetó el otro chico. Al diablo con las técnicas de respiración, Izuku estaba a punto de darle una paliza a este tipo justo cuando las puertas se abrieron y Present Mig dio la señal de inicio. Sin pensarlo, Izuku se adelantó. Se imaginó que sería como cuando Tenko llamaba por otra pista criminal y no podía tomarse el tiempo para la cuenta regresiva, simplemente tendría que irse. Esperar en el mundo real es como la gente resulta gravemente herida o muere. Corrió hacia el primer robot antes de oír a Present Mig gritándoles a los demás examinados. Izuku reflexionó rápidamente. Los robots significaban electricidad. Si podía saturar sus circuitos, Izuku podría derribarlos con el mínimo esfuerzo. Así que la pregunta era qué punto golpear para causar tanto daño. Solo tardó un segundo en decidirse. Con una sonrisa, Izuku sacó un bastón y lo clavó justo en la cuenca del ojo del robot. Inmediatamente se produjo un arco eléctrico y el robot se estremeció antes de apagarse. Perfecto. Un punto menos, varios más. Hora de volverse salvaje. Izuku no pudo evitar la sonrisa frenética que se dibujó en su rostro. Tras unos minutos y varios puntos después, Izuku oyó a alguien en apuros. Una voz gritó. Era como si fueran las 4 de la mañana. Siguiendo su memoria, Izuku recorrió los callejones hasta encontrar la fuente. Un hombre de cabello morado estaba acorralado por dos robots. Por sus acciones y complexión, Izuku supuso que su don no era adecuado para este tipo de prueba, y no podía permitir que alguien resultara herido mientras pudiera hacer algo al respecto. Sin pensarlo, Izuku saltó sobre la espalda del robot de 2 punteros cuyo láser comenzó a brillar al rojo vivo. Tiró de la cabeza para apuntar al puntero que estaba a su lado, y este, como resultado, disparó al otro robot. Luego, agarró uno de sus bastones y se lo clavó en el ojo, provocando que ambos robots se apagaran. Rápidamente, se abalanzó sobre el chico. Hola, soy Izuku, ¿estás bien? Preguntó mientras ayudaba al chico a ponerse de pie. Recibió una mirada ligeramente inquisitiva por su esfuerzo. Itoshi, gracias, suspiró el chico, con aire de derrota. ¿De verdad que no hacen estas pruebas para peculiaridades que no están hechas para luchar? No, no lo hacen, asintió Izuku con naturalidad. Pero ahí es cuando te toca ser creativo. Una sonrisa feroz se dibujó en su rostro mientras miraba al otro chico. Coge una pipa y apúntales a los ojos. Vuélvete feroz y buena suerte. Gritó mientras echaba a correr. Izuku se estaba divirtiendo demasiado. Siguió sumando puntos, pero cuando llegaron a los 2 minutos restantes, el suelo empezó a temblar. Izuku oyó vagamente a Present Mig gritar algo sobre el punto cero, mientras observaba horrorizado cómo la monstruosidad emergía de los escombros de un edificio derrumbado. ¿Qué demonios? Izuku se giró para correr cuando oyó un grito a sus espaldas. Al darse la vuelta, vio a la morena de la puerta principal desplomada con una gran roca inmovilizándole la pierna. Una vez más, Izuku actuó sin pensar. No podía dejarla atrás. Corrió hacia la chica buscando algo útil, pero nada le impactó. No quedaba mucho tiempo antes de que el punto cero llegara, así que Izuku no podía esperar. Decidió que debía ser un poco imprudente. Con una respiración profunda, comenzó a correr hacia el robot. Cuando el brazo del robot descendió para derribar algunos escombros, Izuku saltó.
Alcanzó la altura suficiente para agarrarse al brazo de la criatura y levantarse. Con pies ágiles que nunca muestra fuera de situaciones de vida o muerte, Izuku trepó por su brazo hasta llegar a su hombro. Luego, con una oración silenciosa a quien quisiera escucharlo, agarró sus dos bastones, los encajó y activó la corriente eléctrica duplicando la potencia. Necesitaría un poco más que la propia energía de la máquina para cortarle la energía. Entonces, con un rugido, levantó el bastón y lo hundió en una de las cuencas de los ojos que pudo alcanzar. El vidrio se rompió y le desgarró la piel cuando la electricidad pareció funcionar. Todo el aparato se estremeció y se sacudió al sobrecargarse su sistema. Luego, con un último impulso de cabeza, se detuvo, pero el movimiento desprendió a Izuku de su posición y su pie resbaló. Cayó sin posibilidad de enderezarse. ¡Qué manera de irse! Pensó justo antes de recibir un golpe inesperado. En el aire. Y se detuvo. ¿Qué? Desde su derecha, oyó una voz temblorosa que decía libérense. Mientras volvía a caer en picado, solo para estrellarse contra el suelo inmediatamente después. Podía sentir los moretones formándose, pero bueno, estaba vivo. Eso era todo lo que importaba, ¿verdad? Entonces hizo lo que jamás admitiría. El veterano justiciero, que había participado en innumerables peleas y batallas, se desmayó mientras la adrenalina se le escapaba del cuerpo. Cuando Izuku recuperó la conciencia, estaba muy desorientado. Tardó un minuto en recordar qué estaba haciendo antes. Al recordar el examen de admisión, sonrió levemente. Le fue bastante bien, según él. Consiguió unos 36 puntos si no recordaba mal. No muchos, probablemente otros consiguieron muchos más, pero bastante decentes. Solo cuando oyó a alguien carraspear a su derecha, se dio cuenta de que había alguien allí. Al girar la cabeza, vio a Aizawa allí de pie, con los brazos cruzados y una mirada furiosa. «Maldita sea, Eraser», gritó Izuku en estado de shock. «¿Por qué siempre tienes que estar a mi derecha? No puedo ver de ese lado». Aizawa, como siempre, arqueó una ceja en respuesta. «Es porque siempre te asusta alguien a tu derecha. No puedes dejar que eso sea una debilidad en el campo, ¿sabes?», dijo Aizawa arrastrando las palabras. Izuku resopló. «Acabo de despertar, no seas tan duro conmigo, Eraser». Aizawa pareció reflexionar un momento antes de negar con la cabeza con decisión. «No, no creo que lo haga». Una de sus sonrisas dementes cruzó su rostro antes de volverse más seria. «¿Ahora me dirás en qué carajo estabas pensando?». Izuku se tomó un momento para reflexionar y tratar de entender a qué se refería Aizawa. No tardó en comprender a qué se refería el hombre mayor. Al darse cuenta, Izuku sintió que se le iba la sangre del rostro. Soltó una risita nerviosa. «Te lo prometo, mi plan era sólido. Simplemente no consideré cuánto se balancearía un robot de ese tamaño. Además, había una chica justo en medio de sus pies. La habría aplastado y no puedo permitir que eso pase». «Izuku», gruñó Aizawa, lo que hizo que Izuku se congelara de preocupación. «No había ninguna razón para que te arriesgaras de esa manera. Nezu tiene sensores en cada robot que lo detendrán si detectan vida en una posición peligrosa cerca de él. ¿Cómo iba a saberlo?», gritó Izuku. «Solo sé que vi a una chica necesitada y mi cuerpo se movió antes de que pudiera pensar. Mi plan estaba bien pensado y sabía que podía ejecutarlo con el mínimo daño posible para mí y para los demás. Daños mínimos», gritó Aizawa. «Izuku, sufriste múltiples cortes en los antebrazos, con cristales aún atrapados cuando te trajeron. La chica de la recuperación tuvo que sacarte 20 pedazos. Aún podría haber luchado. He pasado por cosas peores, Eraser. Tenía que salvarla». Aizawa dejó escapar un profundo suspiro. «Aunque no deberías haberlo hecho». Lo dijo tan bajo que a Izuku le costó oírlo, incluso en el silencio de la enfermería. La pelirroja se removió un poco, sin saber qué decir. Después de un rato, Aizawa suspiró de nuevo. «Tienes que dejarte las vendas puestas los próximos días. La chica de la recuperación pudo curarte los brazos, pero tu piel estará sensible e irritada un poco». Izuku simplemente asintió. «Vamos, chico. Vámonos a casa». Izuku se levantó rápidamente de la cama y siguió a Aizawa mientras salían de la enfermería. Caminaron en silencio un rato mientras Izuku observaba su entorno. Demasiado nervioso por los exámenes, no había podido disfrutar de la vista de la escuela de sus sueños justo delante de él, pero ahora sí. Le brillaban las estrellas en los ojos mientras movía la cabeza de un lado a otro para verlo todo. No fue hasta que volvieron al coche que Aizawa dijo nada. «Entonces, aparte de tu casi muerte al final, ¿cómo fue todo?».
Izuku se tomó un minuto para mirar fijamente a Aizawa hasta que el hombre lo miró lo suficiente como para sacarle la lengua. Muy maduro. Salió genial. Empezó a explicar Izuku con entusiasmo. Terminé la parte escrita después de 1 hora y tuve que esperar un buen rato. Se quedó en silencio por un minuto. Nadie se sentó a mi lado durante la explicación de la práctica, y entonces un tipo tuvo el descaro de llamarme la atención frente a todo el auditorio y luego frente a las puertas, acusándome de estar ahí para fastidiar a los demás y ser una distracción. Aizawa apretó los dientes al oír a Izuku hablar del chico del examen de admisión. Algunos eran tan intolerantes, con una mentalidad tan cerrada, y parecía que el chico era uno de ellos. Ahora Aizawa era un héroe profesional capaz de separar a criminales de la gente común, pero en ese momento, quienquiera que fuese el chico, se había convertido en un villano por tratar así a su hijo. ¿Entendiste su nombre?, dijo Aizawa con calma. Estaba bastante orgulloso de la calma con la que lo dijo. Con el rabillo del ojo, vio a Izuku volverse hacia él con expresión seria. Si te lo digo, y entra en tu clase, nunca le darás una oportunidad justa. Así que no te lo diré. Aizawa resopló decepcionado, pero sabía que la pelirroja no cedería. Quizás podría preguntarle a Isashi, ya que era él quien hacía los anuncios en el auditorio. Si alguien es tan cerrado de mente y crítico, no sería un buen augurio para su trabajo como héroe. Se quedaron sentados allí un rato más antes de que Izuku comenzara de nuevo. Bueno, dejando eso de lado, fui el único que se movió al principio de la prueba. Todos los demás esperaban una cuenta regresiva o algo así. Aizawa gruñó un poco. En la vida real no hay cuentas regresivas. Exactamente, interpretó Izuku correctamente al hombre mayor. Eso significaba que tenía un poco más de tiempo para analizar antes de preocuparme por si otros me quitaban puntos. Fue bastante fácil de entender, sinceramente. Mientras Izuku explicaba cómo había derrotado a los robots, Aizawa no pudo evitar maravillarse. Este chico era un genio. En todos los años que Aizawa llevaba enseñando y observando el examen de admisión, nadie había descubierto cómo derrotar a los robots de esa manera. Había visto a muchos chicos, sin ninguna peculiaridad, atacar a los robots con uñas y dientes, apenas consiguiendo puntos. De hecho, él mismo había tenido dificultades para conseguir puntos al entrar. Terminó teniendo que transferirse de estudios generales debido a la injusticia del examen. Sabía de lo que era capaz Izuku, pero estaba dispuesto a explicarle cómo transferirse, pues era imposible que Izuku no lograra entrar. Ahora, sin embargo, Aizawa tenía el presentimiento de que no sería necesario. En un momento dado, vi a un tipo de pelo morado acorralado por 2 robots, continuó Izuku. Su don era no combatiente y no podía dejar que se lastimara, así que me detuve rápidamente para ayudarlo. Terminé explicándole lo de los robots, lanzándole un palo y diciéndole que se volviera salvaje. Me pregunto cómo lo hizo. Izuku se quedó en silencio por un minuto. Por último, fue cuando apareció el puntero 0. ¿Era realmente necesario su tamaño?, exclamó Izuku. ¿Sabes?, dijo Aizawa con voz cansada. En realidad no, pero es lo del Plus Ultra y todas esas chorradas. Además, Nezu es un poco sádico. Izuku pareció pensar un momento antes de asentir levemente. Cierto. Saliendo de sus pensamientos, continuó. Bueno, iba a irme porque no estoy hecho para luchar contra algo tan grande, pero entonces vi que una chica que me ayudó se había quedado atrapada entre los escombros justo en el camino de las ruedas. Sé que Nezu tiene protocolos de seguridad, pero en ese momento solo vi a alguien en apuros y algo que podía hacer al respecto. Me ayudó el hecho de que literalmente todos los demás estaban huyendo y no la ayudaban. Izuku parecía muy frustrado y Aizawa no pudo evitar comprender por qué. Este es un examen de admisión para una escuela de héroes, donde los estudiantes aprenderán a ser héroes para proteger y salvar a otros. Sin embargo, al ser puestos a prueba, todos los demás dejaron atrás a alguien en apuros para salvarse, incluso cuando tenían el poder de hacer algo al respecto. Bueno, corrí hacia ella, pero no había nada que me ayudara a levantar los escombros ni nada, así que dije, al diablo, y ataqué al robot. O sea, era solo una versión mejorada de los que ya había eliminado. Así que salté sobre él, trepé, le metí mi bastón electrificado por el ojo, y ¡voilá! Se detuvo. Claro, se sacudió al apagarse, y eso fue lo que me hizo perder el equilibrio. Aizawa agarró el volante con más fuerza al recordar cómo Izuku se lastimó y, francamente, casi murió. Aparentemente, continuó Izuku como si nada.
La chica que salvé logró salir de los escombros en ese momento y su don en gravedad cero, así que se elevó en el aire y me golpeó al caer, deteniendo mi impulso antes de que tocara el suelo a toda velocidad. Creo que forzó demasiado su don para hacerlo, así que cuando caímos al suelo se desmayó antes que yo. Soltó una risita incómoda. El hombre mayor se tomó un minuto para mirar fijamente el camino frente a ellos. Si el don de la chica era gravedad cero y pudo liberarse después del ataque, podría haberlo hecho antes y haber salvado a Izuku de más cortes, fracturas y una experiencia cercana a la muerte. ¿Por qué no lo hizo? Incluso si hubiera agotado su don, podría haberse liberado y dejar que Izuku la ayudara a apartarse. Estaba un poco molesto en ese momento, pero guardaría su ira para otra ocasión. Respirando profundamente, le sonrió a la pelirroja. Lo hiciste bien, niña. Estoy orgulloso de ti. Un sollozo emanaba del asiento del pasajero. Aizawa entró en pánico al ver la sonrisa que se apoderó del rostro de Izuku, como si el sol brotara de entre las nubes en un día oscuro. Gracias, papá, dijo Izuku con voz ahogada. Aizawa no casi choca el coche en respuesta a eso, muchas gracias. De hecho, acababa de aparcar en el garaje de su apartamento, así que no hubo casi choque, menos mal, porque si hubiera estado conduciendo, esa afirmación habría sido mentira. En cambio, se giró de golpe para mirar al pelinegro de frente y lo vio llorando y secándose las lágrimas con una gran sonrisa, pero sin duda, con lágrimas en los ojos, se inclinó sobre el cónsul en el coche para abrazar firmemente a Izuku. La pelirroja prácticamente se derritió en el abrazo. Permanecieron así un minuto antes de que Aizawa tuviera que apartarse debido al ángulo incómodo. Creo que hoy se merece un capricho. ¿Qué te apetece cenar? Preguntó mientras se secaba los ojos. Con esa sonrisa brillante como el sol, Izuku respondió con un chirrido. Katsudon. Bueno, espero que les gustara la historia, así que deja tu like y suscribirse, nos vemos.